Bienvenidos de nuevo a este espacio de críticas de cine. Este es el vídeo número 16 de críticas de películas y hoy vamos a hablar de un total de 9. 9 que se han estrenado en el mes de abril, tanto en cines como las que he podido ir viendo en casa, que tenía pues pendientes de poder disfrutar. En este caso ya os digo que ha sido un mes muy interesante, muy potente. Creo que de aquí van a salir muchas películas para el ranking de las mejores del año 2023, así que vamos a por ellas. La primera es Close, una película que ya tuvo una importancia significativa en este año, teniendo en cuenta que fue una de las nominadas a Mejor Película en la categoría internacional de los Oscars. Es una cinta que trata temas muy peliagudos, muy importantes también, y de una forma muy interesante y muy natural, como son el suicidio entre la edad infantil y luego también el tema de la homosexualidad, de cómo nace de una forma natural en las primeras épocas de la vida. Y a partir de aquí, cabe decir que es una película que trata los temas de una forma muy seria, juega con unos ritmos también muy particulares. La película no es especialmente rápida, es bastante lenta, pero la verdad es que lo que cuenta y cómo lo hace es fantástico y me parece que es una película que merece como mínimo la nota que tiene, un 7. Vamos a por la siguiente, que no es otra que Alerta Roja. Es una película que tenemos disponible en Netflix. La protagonizan Dwayne Johnson, Gal Gadot y también Ryan Gosling, dándole ese toquecito de humor a la película. Es una cinta que conjuga muy bien el tema de la acción con el tema de la aventura y por supuesto el humor. Son, bueno, pues entre policías, ladrones y tal, una película de aventuras en la que, bueno, el epicentro es encontrar un artículo histórico y relacionado con lo artístico, y a partir de ahí se va a resolver todo. Es una película de mucha acción que ya digo que si tenéis ganas de disfrutar de una tarde de cine y también pasarlo bien riendo y demás, esta es vuestra película, porque es que además tiene incluso algunos giros de guión interesantes. A Alerta Roja le pongo un 6, pero es un 6 también muy alto. Podría ser perfectamente un 7. Vamos con Dragones y Mazmorras. Esta película es una de esas grandes producciones que estábamos esperando para este año 2023, teniendo en cuenta que es una de esas películas que cuentan con un presupuesto muy amplio para poder trabajar sobre su guión. En este caso, es una película que lo que es el guión no es demasiado bueno, pero tiene algunos giritos interesantes y un final muy potente. Todo lo que tiene que ver con escenas de acción, CGI y demás es bastante espectacular, está muy bien trabajado y la verdad es que si tiene un buen funcionamiento en las salas, yo creo que va a ser una película de estas que puede funcionar incluso con secuelas. A mí de hecho me gustaría que así fuera. Es una película en la que, fíjate, nos va a recordar de alguna forma también a sagas como El Señor de los Anillos, por algunos elementos que tampoco quiero destripar, y luego también, por supuesto, nos va a recordar a videojuegos como World of Warcraft. No sé, es un poquito una mezcla ahí de todo un poco, pero muy interesante, y a mí me ha parecido una película de 7, pero 7 muy alto, podría haber sido perfectamente un 8, si ese guión hubiera sido un poquito mejor, aunque es una película que evidentemente va de menos a más, también jugando muy bien con elementos humorísticos. La siguiente película de la que vamos a hablar es Yo me encargo de la cerveza, una película que tiene una premisa muy interesante, que ojalá se hubiera trabajado un poquito mejor, porque es muy curiosa el sentido en el que nos presentan la guerra desde un punto de vista un poco más distendido, ¿no? En este caso, un joven de los Estados Unidos, sin aparentemente el valor suficiente como para alistarse a defender a su país y demás, pues y un poco pues presionado por la sociedad, sobre todo los de su barrio y tal, pues decide irse a Vietnam a llevar unas cervezas a sus amigos y que se sientan respaldados. A través de este viaje vemos también, fíjate, de una forma distendida, pero también muy representativa, la dureza y la crueldad de la guerra en Vietnam. Y nos hace pensar en una cosa muy interesante, y es que a veces, y sobre todo en este tipo de guerras, no nos llega realmente la verdad conforme de verdad está pasando en
en ese lugar, así que te hace también reflexionar. No obstante, yo me encargo de la cerveza, por esa falta a lo mejor de trabajar un poquito mejor el guión, le pongo un 6. La siguiente cinta es una también de estas que estábamos esperando durante toda esta temporada, teniendo en cuenta que, bueno, pues la protagoniza Ben Affleck, también Matt Damon, es Air. Es una cinta que, fíjate, es muy interesante partiendo de la base que nos va a contar un poquito cómo Michael Jordan acaba firmando por la marca Nike, cómo decide cambiar la historia de esta marca, pero no solo eso, sino también del deporte y de la ropa deportiva, con esa marca Air Jordan. La película está muy bien trabajada, nos habla de cómo se manejan este tipo de negociaciones y lo difíciles, ¿no?, que son de llevar a cabo, pero también nos habla de otro tipo de cosas como bueno, la importancia de también hacerse valer en un negocio como este y que no todo lo es el dinero. Así que es muy interesante, tener algunas escenas con guiones potentes, pero a mí, por ejemplo, sí es cierto que me falta un poquito para acabar de darle más nota de la que le acabo de darle. Pongo un 6, aunque es cierto que podría también ser perfectamente un 7. Vamos con la siguiente, una cinta que se llama Garra, la tenemos también disponible en Netflix. Esta es una película en la que Juancho Hernán Gómez, el jugador de baloncesto español que milita ahora en la NBA, pues acaba representando pues ese tipo de jugador joven, ¿no?, que está siendo pues observado por diferentes buscadores de talentos a nivel internacional, y el de uno de los equipos de allí de la NBA pues decide ir a por él a España, aunque también un poco por casualidad, y es una película luego en la que, bueno, pues acaba viendo cómo intentan trabajar para llegar hasta ese momento clave. Es una cinta en la que también nos vamos a recordar mucho a Rocky, por ejemplo, pero ya te digo, tiene muy buenas formas de combinar tanto lo que es el drama con el humor, además con un Adam Sandler a un gran nivel, y me parece que es una película muy chula y la que vale la pena ver para toda esa gente a la que le guste el deporte, y en este caso pues también el baloncesto. Así que agárrale, vamos a dar un 6. Vamos a por la siguiente. Esta película tiene un guión muy potente, Nightcrawler. Es una cinta protagonizada por Jake Gyllenhaal, el fantástico actor norteamericano, que en esta parte de la película lo que hace es que, bueno, pues como cámara trata de ser pues el primero en llegar a todas las circunstancias que suceden en la localidad en la que vive, y lo que hace es intentar venderle las noticias a los medios de comunicación pues cuanto antes y por el máximo precio posible. Aquí se nos plantea una duda que nos hace reflexionar y es muy interesante, y es que hasta qué punto vale la pena la inmediatez, ¿sabes? Te hace pensar si realmente es importante ser el primero en contar algo, o si lo que vale realmente es contar las cosas conforme de verdad están pasando y darle tiempo, poder contrastarlo todo. Aquí al final hay un giro de guión muy fuerte y hay algunas decisiones del protagonista y algunos diálogos que deben reflexionar bastante y son bastante espectaculares, así que muy recomendable esta cinta, Nightcrawler, de Jake Gyllenhaal, un 7. Vamos a por la siguiente. Ray es una cinta que habla sobre la historia del músico, del pianista Ray Charles, que fue número 1 a nivel internacional, este norteamericano que tuvo también una vida muy peculiar, aunque al final este tipo de películas son todas muy parecidas, y al final lo que se distingue una de otras, este tipo de biopics, pues va a estar un poquito más en el montaje, en cómo aprovechas el tiempo y cómo ruedas, ¿no?, la película. A mí en ese sentido pues sí me parece un poquito flojita, creo que se extiende demasiado, no tiene un gran montaje, y al final pues esta película de Ray se queda un poquito corta en ese sentido, así que por eso le vamos a poner un 6. Y ya para terminar, vamos con la recomendación del mes de abril. Vamos con Super Mario Bros., la película. Esta película de animación es realmente extraordinaria. Es una película que ha llegado
a las salas para convertirse de una en la película más taquillera de la historia del cine de animación. Y no es moco de pavo, porque es que hay películas que han facturado mucho a lo largo de los años, y esta en solamente una semana ha conseguido desbancar a todas, y lo ha hecho de una forma muy meritoria, porque ha conseguido combinar muy bien los elementos cinematográficos con los del videojuego. Consigues entretenerte, consigues ver la película, entremezclarte con la trama, incluso pareciendo que estás jugando un videojuego. Faltan muchas cosas por contar sobre Mario. Va a haber seguramente una segunda parte, pero todo lo que tiene que ver con el montaje, todo lo que tiene que ver incluso con la puesta en escena, ya digo, la originalidad de las secuencias, que siempre parece que estás jugando un videojuego, y la calidad del dibujo es que realmente impresiona. Está todo tan bien trabajado que incluso el villano mola. O sea, Jack Black, es quien interpreta a Bowser, es genial. De hecho, tiene una canción durante la película que ya veréis que va a estar seguramente nominada a los Oscars. Ya se ha colado en las listas de mejores canciones del momento, y la película también va a estar en los Oscars del año 2024 a mejor película en categoría cinematográfica de animación, sin lugar a duda. Así que muy pendientes de esta cinta, la cual ya os recomiendo. Va a haber seguramente una segunda parte. Ha funcionado perfecto, y si sigue en esta línea pues lo merece, porque a Super Mario Bros. La película le ponemos un 8. Y muy pendientes ahora ya de las películas que van a venir el próximo mes de mayo, porque hay cositas que son muy interesantes, como Guardianes de la Galaxia 3 o también incluso La Sirenita. Mientras, nos vemos por aquí por el canal. Adiós.